Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEF Udima. Bienvenidos al programa 22 de Radio Éxito Educativo, el único podcast en español dirigido a titulares, directivos, gerentes de escuelas, colegios, institutos, universidades y cualquier centro de enseñanza. En este programa contamos en primer lugar con la sección Desde el Estrado, donde el profesor y periodista Luis Miguel Belda nos comentará la convulsa situación de la política educativa en España. En segundo lugar, en nuestra sección de entrevistas, El Pupitre Digital, tendremos a María Benjumea Cabeza de Vaca, presidenta de Spain Startup y South Summit, y una de las organizadores del evento internacional Enlighted, celebrado hace un par de semanas, donde grandes expertos internacionales debatieron sobre el futuro de la educación. María Benjumea es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. En 2007 recibió el Premio Nacional a la Mujer Directiva en la categoría de Innovación Empresarial y en marzo de 2009 el Ayuntamiento de Madrid le concedió el Premio Clara Campoamor con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por último, en la sección ¿Qué tecnología para qué educación?, Julián Martín nos hablará de lo último en tecnología para centros. Desde el Estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Belda. Como decía la canción, ¿qué será? Será que después de 50 años de muerto Franco, anda que no ha llovido, y de disfrutar de más democracia que de dictadura, la educación concertada y privada siga creciendo, lenta pero inexorablemente. El paradigma es la Comunidad de Madrid, también la región de España con mayor porcentaje de alumnos escolarizados en centros privados y concertados, casi un 16%. En esta comunidad, la educación privada creció en Madrid 3,5 veces más que la educación pública en la última década. Otro dato, entre 2007 y 2018, casi 10 años, la educación privada y concertada captó a casi el 78% de los nuevos alumnos. Ese crecimiento, no tan notorio, también es generalizado en el resto de España. ¿Qué será? Será lo que tiene este modelo educativo que quiere suprimir Unidas Podemos, el socio del gobierno, y al frente de esta cruzada su vicepresidente Pablo Iglesias. Estos días, la educación concertada y privada ha anunciado una campaña más plurales, más libres, más iguales, para poner en valor lo que vale en sí misma y para que la reforma educativa, la conocida como Ley Celaá, no le corte las alas en el corto y medio plazo. Porque, aunque casi el 70% de nuestros jóvenes estudian en la pública y solo el 30% en la concertada y la privada, a algunos eso aún les parece un disparate, sobre todo porque es una educación en la que interviene la Iglesia Católica de un modo u otro. En España se confiesa religioso el 60% de la ciudadanía, de la que el 40% no es practicante. Sin embargo, año a año crece el número de matriculados en centros concertados y privados, la mayoría en manos de instituciones religiosas y católicas. Y eso es en lo que quiero fijarme, en que por alguna razón alguien aún sigue pensando que una educación en un centro concertado o privado aboca al estudiante a pensar y actuar de según qué modo en el futuro, cuando en realidad lo que la gran mayoría de familias en lo que coincide y lo que busca es la mejor educación para sus hijos. Y a las cifras dadas me remito que por algo será, como dice la canción. El presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, estudió primaria en el colegio Discípulas de Jesús de León y bachillerato y COU en el centro privado católico seglar Colegio Leonés. Ambos hoy son concertados. Otro socialista ilustre, Felipe González, cursó bachillerato en el Colegio de los Padres Claretianos. Pedro Sánchez hizo la EGB en el colegio privado, hoy concertado, Santa Cristina, en Chamartín, aquí en Madrid.
La vicepresidenta socialista Carmen Calvo estudió en el Colegio de las Madres Escolapias. Juan Carlos Monedero, uno de los padres fundadores de Unidas Podemos, estudió primaria y secundaria en los Sagrados Corazones, en pleno barrio de Argüelles. El caso más peculiar es el del ministro José Luis Ábalos. Él mismo cuenta en una entrevista que estudió en una academia de pago, así la llama, y preguntado que por qué no lo hizo en un centro público, contesta que su familia prefería situarse fuera de los recursos del régimen franquista, ¿se entiende? Son solo ejemplos de destacados dirigentes políticos de izquierdas que se formaron en colegios privados y concertados, la mayoría de ideario católico, sin que ello afectara a su devenir personal, ideológico y profesional. Pablo Iglesias sí se formó en el colegio público Numancia, en Soria, donde entre la primaria y la secundaria le pilló, desgraciadamente, en pleno proceso de divorcio de sus padres. De la tierra del poeta hubo de desplazarse a la más prosaica Vallecas, donde, muy cerca, en Moratalaz, concluyó su formación en el Instituto Juan de Castilla, también público. En una entrevista en La Sexta, a preguntas de un espectador sobre por qué quiere eliminar la educación concertada, Pablo Iglesias le dice esto textualmente, abro comillas, para que no queden dudas. A la educación concertada hay que reducirla a situaciones experimentales, situaciones en las que se puedan experimentar elementos innovativos en la educación. He oído esta declaración varias veces y sigo sin enterarme de nada, como diría mi primo Federico, el de Lora del Río. Situaciones experimentales en las que se puedan experimentar elementos innovativos. Esto lo dice Groucho Marx y me parto de risa, pero no es el caso. El pupitre digital. Bienvenida, María Benjumea, al pupitre digital en Éxito Educativo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, Víctor. Mil gracias a ti y mil gracias a vosotros. La verdad es que una larga carrera juntos, ¿verdad, Víctor? Así que sí. Feliz de estar siempre contigo y con vosotros. Pues nada, María, ha sido hace unos días, unas pocas semanas, el Enlighted, el gran evento donde habéis participado y que, bueno, ha sido un éxito tanto de participación como de ponentes de primerísimo nivel. ¿Qué balance hacéis de este evento? Bueno, la verdad es que el balance es extraordinario, inmensamente positivo, ¿no? Porque tanto desde el punto de vista de audiencia, que hemos tenido una audiencia muy, muy grande, con más de 36.000 personas participando activamente en la plataforma, ya no solamente oyendo, escuchando las diferentes ponencias, sino participando activamente. Además, personas procedentes de todo el mundo, fundamentalmente de todo el mundo iberoamericano. Una participación espectacular de México, de Colombia, de Perú, de Brasil, pero también de otros países como Estados Unidos, Europa, ¿no? Y, lógicamente, de España. Con ponentes de un nivel increíble, desde el presidente de Microsoft, a Pinker, a Scott Galloway, a Rebecca Henderson, gente absolutamente de primer nivel, y todos junto con el EA University, con la Fundación Telefónica, con la Fundación Santillana y, lógicamente, con nosotros como South Summit, debatiendo el futuro de la educación, con lo cual realmente ha sido hiperconstructivo, una conferencia absolutamente global en donde los resultados y las conclusiones que sacamos pues realmente nos aportan un enriquecimiento increíble. Y como no podía ser de otra manera, estando nosotros como South Summit, la participación de las startups con proyectos súper innovadores, porque tenemos que innovar la educación como tal, la forma de hacer educación en todos, desde luego en todos los niveles, pero también hay que transformar toda la industria de la educación y, por tanto,
tanto para un objetivo como para el otro, la figura de las startups, la innovación que procede de las startups es fundamental y hemos tenido también startups extraordinarias. Y después de tener a personalidades de ese nivel internacional y nacional, bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones? ¿Hacia dónde va la educación? Bueno, la verdad es que la educación lo que va es a primero, una educación adaptada al momento actual. Es decir, lo que tenemos que ser muy conscientes es que la educación, que siempre va a tener una misma base, que es la formación, pero para lo que hoy se educa y se forma a lo largo de toda la vida, no tiene mucho que ver, quitando la esencia, que esa es clave y esa es constante, con la que hemos utilizado hasta ahora. Porque ahora mismo lo que nos tenemos que adaptar es a un mundo que se mueve a velocidad de vértigo, que siempre tienes que tener tu cabeza muy abierta para hacer las cosas de una manera diferente, con lo cual claramente este es un aprendizaje constante y un aprender a saber aprender constantemente y además llegar a todo el mundo, con lo cual esa es una conclusión clarísima, es identificar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que la sociedad necesita a todos los niveles, en la educación para nuestros niños, en la educación para nuestros jóvenes y lo que para mí es clave. Yo tengo 66 años y considero que estoy en el mejor momento de mi vida. Todos, en cualquier momento, tenemos que estar aprendiendo constantemente para adaptarnos a este nuevo mundo. Mundo que además nos ofrece muchas ventajas, porque esto es un mundo global, esto es un mundo sin fronteras y la educación de calidad, la educación realmente buena, llega a todas las partes del mundo. El emprendimiento es ahora mismo, vamos, tu foco y estáis haciendo una labor extraordinaria con el South Summit. La escuela ¿qué papel juega la escuela? Hay una competencia que es obligatoria, que es la de la competencia emprendedora y empresarial en el currículum académico aquí en España, pero ¿cómo crees que se trabaja el emprendimiento desde la escuela? Bueno, yo creo que hay mucho que hacer, pero tengo buenas noticias. Se está haciendo también bastante. La primera buena noticia para mí es que ya todos somos conscientes de la importancia que tiene el formarte para ser dueño de tu propio proyecto, el formarte para ser emprendedor, el que desde niños tú tengas la conciencia de que no necesitas un ADN especial para ser emprendedor, que todos podemos serlo, porque además lo más importante de cualquier proyecto que se emprende son las personas que forman parte de él. Eso es lo clave para un éxito, ¿no? Y en ese sentido es que en cualquier proyecto necesitamos todo tipo de perfiles. Y luego yo quisiera resaltar que hay iniciativas que lo están haciendo extraordinariamente bien. Nosotros desde el primer momento, porque tú lo sabes muy bien, Víctor, este tema no solamente desde que montamos Spain Startup en lo peor de la crisis en el año 2012, que lo teníamos clarísimo, había que cambiar el chip y teníamos que decir que de verdad todos podíamos ser emprendedores, sino que es que toda mi vida ha sido una vida de emprendimiento. Con lo cual es que en ese momento más que nunca nos dábamos cuenta de que la crisis era coyuntural, pero lo que estábamos viviendo era un cambio de unas dimensiones bestiales y que teníamos que convencernos como personas y como organizaciones que las cosas había que hacerlas de otra forma, ¿no? Y desde ese momento, muy pronto, en el año 2012, con una persona que yo conocía mucho como es Jesús Sainz, conocí de un proyecto fantástico que además recomiendo a todas las instituciones educativas, a todos los colegios, que es el proyecto Créate, que es lo que trabaja desde el primer momento con el profesorado para que dentro de sus propias clases estén inculcando en los niños esta labor tan increíble. Y ya desde el año 2013 nosotros incorporamos a los niños dentro de South Summit, es decir, ellos participaban en el 13 no, pero en el 14 ya empezamos con una competición, pero te quiero decir una anécdota del 2013. Diego se llamaba el primer niño que participó en Spain Startup en ese momento. Lo hizo tan increíble bien, con 9 años nos presentó su proyecto, nuestro título se llamaba ¿Qué importa la edad cuando se trata de cumplir un sueño? Y participaron 2 personas
en edades extremas, bueno, extremas, yo tengo 66 y te voy a decir, la persona mayor que participó era de 72, así que imagínate, toda la vida también por delante, y este niño de 9 años, ¿no? La participación del niño fue espectacular, tan espectacular que el auditorio entero entonces de la Mutua se levantó para aplaudirle. A partir de ahí decidimos que los niños, todas las edades, tenían que tener su participación dentro de South Summit. Y como representación de esas edades diferentes a los que ya crean sus propios proyectos, metimos, lógicamente, lo que es el mundo del colegio, de las enseñanzas medias, de forma que pudiéramos mandar ese mensaje de hoy estás aquí, estás como un niño, estás representando el colegio, qué importante es la labor de tu profesor, de toda tu organización, de los padres, inculcando esta importancia del emprendimiento, pero aquí te vamos a ver seguro con tu propio proyecto ya como un negocio en el momento en que ya tengas la edad para poderlo llevar adelante. El éxito que está teniendo es bestial, pero para mí el éxito ese es pues eso, el cómo los colegios cada vez más se multiplican para presentarnos a sus niños y a sus proyectos y que puedan participar dentro de South Summit y a través de esta organización que es con la que hacemos todo, que de verdad no tengo más que palabras extraordinarias para ellos, como es la Fundación Creative. ¿Y crees que el impulso de la cultura emprendedora desde las escuelas se produce de una forma organizada y dotada de recursos, o a veces la sensación que da es que es el voluntarismo de algún profesor que bueno, pues pone en marcha mini empresas? Conocemos y hemos ido informando en el Instituto Educativo de proyectos muy bonitos que tienen detrás pues el ingenio de los niños, que tienen una creatividad tremenda, pero siempre un profesor que les guía, les orienta. ¿Cómo ves? ¿Crees que las instituciones, o en España en general, se dota de recursos suficientes, o esa competencia emprendedora realmente va acompañada pues tanto de horas efectivas como de recursos? Yo desde aquí, primero darte la enhorabuena a ti y a todo el equipo por el programa que hacéis y por esta iniciativa de éxito creativo, educativo, porque de verdad creo que es muy importante resaltar todos estos proyectos que se están montando, esta labor de los profesores, porque al final esto es una labor, como tú muy bien has dicho, voluntarista, con magníficos resultados, pero más bien iniciativas personales por parte del profesor y de las propias organizaciones. Hay colegios que lo están haciendo muy bien, y hay que alabarlos. Todos los que están trabajando con Créate y otros muchos a través de otras organizaciones, ¿no? Pero si me preguntas si se están poniendo todas las bases adecuadas para que esto vaya para adelante, pues creo que hay mucho terreno por hacer. Pero es que hay mucho terreno por hacer en general en todo el mundo del emprendimiento, ¿no? Es decir, el emprendimiento es innovación, es la base de toda la transformación que necesitamos en nuestra sociedad para esta nueva economía que claramente beneficia a todos, ¿no? Es que necesitamos, como hablábamos antes, innovación permanente para transformar todas las organizaciones empresariales tradicionales, y la base, lógicamente, son los niños, pero es en todo, ¿no? Entonces, como te decía antes, siempre hay buenas noticias. La buena noticia es que ya hay concienciación. Lo que tenemos que hacer es que esa concienciación inmediatamente se plasme en facilitar a través de legislación y a través de los recursos que se necesitan a todos los niveles, para que esa base, que es la base para la transformación y que se puedan desarrollar bien las startups, se pueda llevar adelante, y para que la base de todo el tejido de la educación realmente pueda primero adaptar sus currículum, pero sobre todo, si es que esto no es una cuestión de adaptar currícula. Para mí esto es una cuestión de cabeza, es como cuando hablamos de las edades, es decir, insisto, yo me presento como una startupera en este momento de 66, pero me es igual la edad que sea. Entonces, ¿es de la edad física o es de la edad que tú tengas ahí de tu apertura? Eso es lo importante y eso es lo que hay que facilitar en los colegios, que realmente podamos trasladar desde todos los puntos de vista y dotar de recursos
para que se pueda trabajar en esta línea que es la clave de este momento, ¿no? Es la respuesta ágil, el que estemos preparados para que esto no es únicamente una formación reglada, una formación de base, no. Esto tenemos que adaptar nuestras cabezas para que constantemente cambiemos y constantemente aprendamos, aunque creamos que, a mi edad esto es imposible. No, a todas las edades todo es posible. Pues, María, una de las partes importantes, hemos visto, digamos, que en el mundo de emprendimiento está el lado de los centros educativos y de enseñar esa cultura emprendedora, pero por otro lado está las empresas que emprenden en educación y que, desde luego, en el Enlighted han tenido también un papel protagonista, especialmente las englobadas dentro de EdTech. Nosotros somos una startup también, porque llevamos solo 2 años con éxito educativo como un proyecto emprendedor dentro de educación. ¿Dónde crees que hay más campo para emprender dentro de la educación? Como empresas. Bueno, yo la verdad es que este tema, Víctor, me lo preguntan no solamente en el tema educativo, sino en general. Oye, ¿en qué industrias, en qué sectores se emprende más, ¿no? O hay más que se emprende más, hay más oportunidades para aprender, que esto lo traslado ahora a lo que estamos hablando tú y yo, ¿no? Dentro del sector educativo. A mi manera de ver es que está absolutamente abierto, porque al final, es decir, el mundo del emprendimiento, como tú muy bien has hecho con este proyecto, con esta iniciativa educativa por la que de verdad te doy a ti y a todo el equipo la enhorabuena, creo que es identificar qué es lo que se necesita, es decir, dónde están esas carencias o estos huecos o estas necesidades o intuiciones de hacer las cosas de otra manera para poder dar una mejor respuesta, estar muy abiertos para actuar ahí. Con lo cual, es que yo lo veo desde todos los puntos de vista, es decir, veo que todas las diferentes entidades educativas necesitan de transformación, pero es que necesitan, ya sean universidades, ya sean colegios, ya sea cualquier tipo de tipología, academias, lo que sea, pero es que me voy a todas las empresas que son empresas que trabajan para la educación. Imagínate todas las editoriales, es que, ¿cómo va a ser? Es decir, ¿vamos a seguir con los libros de texto para los colegios? ¿Cómo va a ser toda la formación cuando lo que estamos hablando es de liquid learning, cuando estamos hablando de blended education, cuando estamos hablando de que no existen fronteras, de que estamos ahora mismo a través de este medio y que estamos entendiéndonos genial y que ahora mismo a lo mejor estamos los dos en la misma ciudad, pero es que a lo mejor podemos estar uno en Honolulu y el otro en Alcorcón y estaríamos hablando exactamente igual que como lo estamos a lo mejor los dos en Madrid. Es decir, las oportunidades y, por tanto, nuestra capacidad de estar abierto en aquello, abierto a cualquier cosa que nos suponga una oportunidad y que realmente nosotros veamos que tenemos un huequito para hacer una cosa diferente y que eso es una oportunidad de negocio bestial. Por tanto, es que hay tantas oportunidades como formas de poder ver las cosas y, sobre todo, como aquellas vías o carencias o simplemente la idea de que se pueden hacer las cosas de otra forma y a lo mejor que nosotros podamos ver. María, sería, un pecado teniendo a una persona que ha hecho tanto en el mundo educativo, que llevas tantos años, tantas décadas en la educación, con proyectos como, dentro del Círculo de Progreso, directorios educativos, en Infoempleo también, vinculado al mundo universitario. Has visto mucho y has visto el desarrollo de muchas, desgraciadamente, bajo mi punto de vista, demasiados cambios normativos, demasiadas leyes de educación. Ahora mismo, pues, estamos en pleno debate de una nueva ley educativa. ¿Cuál es tu visión sobre el sistema educativo español? ¿Qué necesita? ¿Qué problemas tiene? ¿Por qué nos salimos en los informes PISA de datos bastante malos en muchos aspectos? ¿Cómo ves el sistema después de tantos años?
Yo lo que veo es que la educación tiene que salirse del ruido político, totalmente, igual que todo este nuevo mundo en el que estoy ahora mismo de la innovación y de las startups. Aquí tenemos que estar todos juntos. Es decir, es que no puede ir a debate. Si es que no es una cuestión de legislaciones, es una cuestión de apostar para que realmente vayamos a la esencia, a cómo se tienen que hacer las cosas para hacerlas bien. Con lo cual, mi opinión, lo único es que esto salga del ruido político, que no es una cuestión de leyes, que no es una cuestión de normativas, que es una cuestión de que de verdad entre todos identifiquemos qué es lo que se necesita, dónde se está haciendo bien, que no todo aquí se hace mal, que no bajo ningún concepto. Es decir, yo ya lo sabes que cuando voy a South Summit voy siempre vestida con los colores de España. Estoy más que orgullosa de ser española. Tengo una convicción total de cómo trabajamos de bien, y fíjate que empiezo por ahí, cómo trabajamos de bien en España, lo creativos que somos, talento que hay, la innovación. Creo que tenemos una formación también de calidad, tenemos una universidad, se habla muy mal de la universidad, se habla del informe PISA siempre en la parte negativa, pero es que hay mucho ruido político ahí. Tenemos universidades y centros de posgrado a primerísimo nivel internacional, una universidad como el EA University, que es impresionante cómo ha cambiado en los primeros días, ha transformado toda su educación a través del blended, a través del liquid learning y a través de pasar a todos sus alumnos sin perder ni una sola clase, como nos ha pasado con la conectividad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que resaltar las partes buenas y tenemos que decir, por favor, aquí no queremos ruido político, aquí queremos ser prácticos y tenemos que ver en cuáles son esas carencias que tenemos, y eso no va por leyes, la ley de unos, las leyes de otros, y que cuando parece que se va a poner en marcha vienen otros y dicen no, porque esta era de los anteriores. No más leyes. Y, sin embargo, identifiquemos cuáles son nuestras carencias y, por favor, vayamos a ellos. Porque tenemos mucho bueno. Basémonos en eso bueno y, por favor, entre todos, solucionemos y que nuestras administraciones nos faciliten de verdad centrarnos en aquello y que tengamos un diálogo político, pero sin más. Es decir, creo que es tan clave el tema de la educación, insisto, como el tema de la innovación y toda esta nueva forma de hacer, que aquí deberíamos de estar siempre todos juntos y que no sea de unos o de otros. El empleo, la educación y, desde luego, la innovación y las startups. María, nosotros siempre terminamos esta entrevista con una misma pregunta, que es, a nuestro invitado le preguntamos ¿cómo es el mejor centro educativo del mundo? ¿Cómo lo visualizas? ¿Qué ingredientes tiene? Pues yo lo visualizo preparando a la gente para una vida incierta. Es decir, la vida que nosotros, bueno, yo ya no sé cómo me encuentro muy joven, pero una cosa es que me encuentre muy joven y que todos los futuristas estos digan que podemos vivir X muchísimos años, pero yo soy del 54, con lo cual pues tengo mucho recorrido. Pero la vida, a mí lo que me ha sorprendido siempre y en ese sentido positivamente, es que no sabes lo que te vas a encontrar. Y luego, muy importante también trasladar a los niños la confianza en sí mismos, el que a lo mejor sus talentos no son los tradicionales, no son esa inteligencia que se mide, no es la memoria, no es el entendimiento de las matemáticas, que hagamos una educación en donde todos entendamos. Yo nunca entendí nada, ni de matemáticas, ni de filosofía, ni de nada, y te genera complejos. Pero, sin embargo, los talentos son muy distintos y convenzámonos que lo más importante es que cada uno de nosotros tenemos seguridad, tenemos que tener la seguridad de que podemos hacer cosas y cosas maravillosas en la vida y que nuestro perfil es realmente muy necesario y que, por tanto, para lo que nos preparemos es para un mundo que no sabemos por dónde nos va a venir, pero con una cabeza muy abierta en todos los sentidos para saber que nos tenemos que estar adaptando permanentemente, y cuanto mejor solidez de formación de base tengamos, mejor. Pero ojo, lo que he dicho antes, los perfiles son muy diversos y hay personas que tienen unas cualidades de las que hoy se siguen considerando que es la inteligencia y lo que de verdad es el fundamento para el desarrollo, pero hay muchos que no estamos ahí.
y realmente creo que somos también muy importantes para el desarrollo de la sociedad y, lógicamente, para el desarrollo individual de cada persona. Eso es lo que yo creo que es muy bueno, una formación abierta para todos y para que todos aprendamos en esa incertidumbre que es la que nos va a tocar vivir. Pues muchísimas gracias, un lujo contar contigo, María. Muchos éxitos, muchos emprendimientos también nuevos, que no paras, y que sigáis haciendo esa gran labor también en los colegios, ayudándoles también a desarrollar, a impulsar, a fomentar la cultura emprendedora. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti, Víctor, y enhorabuena. Gracias. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. Igual que los conductores no estamos obligados a ser mecánicos, pero sí a tener una idea mínima sobre cómo funciona un coche, cuando hablamos de educación digital o enseñanza online, es importante al menos tener unas nociones básicas sobre estándares y learning. No hace falta que los conozcamos en profundidad, pero sí que sepamos que existen y para qué, cuál es su función, por qué son importantes y por qué no se debería trabajar sin ellos. Los comentaremos además desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, estándares tecnológicos. Los más destacados a nivel internacional son, sobre todo desde hace muchos años, SCORM y más recientemente Experience API o Thinken API, aunque también hay otros. Del otro lado, estándares de calidad. En España tenemos la suerte de contar con la norma UNE 71362 del 2017, así que merece la pena conocerla. Hoy repasaremos brevemente estos dos puntos de vista y los haremos fácilmente comprensibles para cualquiera. ¿Qué es SCORM? SCORM son las siglas que corresponden a Shareable Content Object Reference Model, que podríamos traducir, por ejemplo, como modelo de referencia para el intercambio de objetos de contenido. Es un conjunto de reglas que fueron establecidas inicialmente por el Ejército de Estados Unidos para que sus proveedores les sirvieran contenidos educativos de una manera determinada. El problema que había hasta entonces era que cada creador de contenidos educativos entregaba sus archivos digitales organizándolos según su propio criterio, por lo que cuando se juntaban esos contenidos con los de otros proveedores resultaban difíciles de gestionar. Lo que hicieron los militares americanos simplemente fue definir un criterio convencional determinado que todos los proveedores debían seguir. Muy básicamente, los contenidos educativos bajo SCORM se sirven en la forma de una carpeta en la que hay una serie de subcarpetas predefinidas con una estructura determinada y un manifiesto exterior en el que el proveedor explica qué es lo que hay en las carpetas. Todos los archivos llevan siempre una nomenclatura estándar y están ordenados también siguiendo unas reglas. Es simplemente una manera de empaquetar los contenidos. Podría valer cualquier otra, pero se ha definido una, convencionalmente, para que todas vayan iguales. A partir de estas especificaciones, el sector tuvo un estándar al que acudir y poco a poco ha ido extendiéndose prácticamente a todos los países y a todos los proyectos de educación digital. La primera edición de SCORM es del año 1999, pero posteriormente ha habido versiones sucesivas. Las más extendidas son la 1.2, que tiene algunas limitaciones, y la 1.3, que casi siempre se denomina SCORM 2004, y que es preferible por tener mayor alcance. ¿Y qué es Thinken API o Experience API? El protocolo de SCORM está pensado sobre todo para contenidos educativos digitales que se colocan en plataformas de gestión del aprendizaje o Learning Management Systems, LMS. Uno de los LMS más conocidos es Moodle, aunque hay muchísimos más. Los LMS como Moodle y otros son sistemas de software que sirven cursos y contenidos digitales a los estudiantes. En ellos se albergan los contenidos y se hace un seguimiento de lo que los estudiantes hacen con los contenidos. Por eso era necesario un protocolo que sirviera para que una empresa que ofrece cursos pudiera incluir en su LMS
los contenidos de distintos proveedores y todo funcionara correctamente. Esto sigue siendo lo más habitual hoy en día y por eso SCORM tiene una grandísima implantación. Pero ¿qué pasa cuando una empresa tiene unos contenidos educativos de su propiedad y los quiere distribuir fuera de un LMS? La conjunción de plataforma más contenido es una opción, pero hay otras. Y además estas otras formas pueden ser mejores en términos de experiencia de usuario. La experiencia de usuario de los estudiantes que estudian en un LMS viene determinada necesariamente por el LMS. Por mucho que un autor de contenido quiera lucirse con la calidad de sus contenidos, nunca podrá ofrecer algo mejor al usuario que lo que le permite el LMS, si es que sus contenidos van a consumirse dentro de uno de ellos. Por eso, algunos proveedores de contenidos, con la idea de mejorar la experiencia de usuario, quieren controlar todo y lanzan un producto que trabaja de una manera integrada. Esa es la razón de que se quisiera mejorar SCORM y se lanzara Thinken API, Experience API o API, porque de las tres maneras podréis encontrarlo. Básicamente, la idea que subyace a Thinken API es que el seguimiento de lo que hacen los estudiantes con el contenido no se comunica a una plataforma externa, sino que se almacena y se gestiona en un elemento propio del contenido, que suele llamarse Learning Record Store o LRS. De esta manera, por ejemplo, pueden plantearse contenidos educativos digitales mucho más ricos desde el punto de vista interactivo o multimedia, como películas interactivas, contenidos avanzados o videojuegos educativos, porque las plataformas y los estándares son, desde luego, un avance, pero no tienen por qué poner coto a las posibilidades del medio. ¿Y la calidad de los contenidos educativos digitales? Este es otro asunto diferente. Tanto SCORM, en sus distintas versiones, como Thinken API, son protocolos técnicos para garantizar la interoperabilidad. Pero los contenidos desarrollados bajo ellos pueden ser de distintas calidades, mejores y peores. ¿Se puede utilizar una barra de medir para evaluar la calidad de un contenido digital? Este es, desde luego, un asunto que daría lugar a muchas opiniones y seguramente cada uno podría tener la suya, estableciendo prioridades distintas, elementos irrenunciables diferentes, etc. En nuestro país tenemos la suerte de que la Asociación Española de Normalización, UNE, encargó a un grupo de trabajo, es el Comité CTN 71/36, que se dedicara a este asunto. Modestamente puedo decir que participé en algunas reuniones del comité, sobre todo en los años 2011 y 2012, si no me falla la memoria, cuando estaba comenzando su trayectoria. El comité sigue activo actualmente. Fruto del trabajo de este comité en la UNE, tenemos hoy en día la norma UNE 71362 del 2017 de calidad de los materiales educativos digitales. Es una muy buena norma, cuyos parámetros fundamentales pueden conocerse rápidamente en la web del Ministerio de Educación. Aquí solamente diremos que la norma recoge 15 criterios muy concretos para evaluar los contenidos, así que no puede ser más práctica. Todos los que trabajamos con contenidos educativos digitales deberíamos conocer esta norma y aplicarla. Espero que la sección de hoy no haya resultado muy tediosa. Mi objetivo ha sido dar a conocer muy brevemente algunos aspectos que son necesarios. Seguiremos profundizando y hablando de más cuestiones en esta sección. Permanezcan atentos. Y hasta aquí nuestro último programa. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Además, os animamos a seguir la actualidad educativa diaria en exitoeducativo.net y a suscribiros a nuestro boletín semanal. Recordaros también que la sección de Luis Miguel Belda y la entrevista a María Benjumea la podréis encontrar en nuestro canal de YouTube. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast y a nuestros patrocinadores, el grupo Cefudima y a School Market. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y salud para todos.